Ah, bueno, buenas noches y bienvenidos a la sesión inaugural del Club de Lectura del ESMIAR Cima de los Vientos de la Sociedad Tolkien Española. Vamos a empezar a leer a Tolkien por el orden cronológico, pero cronológico de la Tierra Media, no por el orden de publicación, porque entonces tendríamos que empezar por el Hobbit. Y vamos a empezar por el Silmarillion, que no sé si me lo está tapando el croma. Entonces, empezamos, nos vamos a saltar el prólogo para empezar directamente por el capítulo 1, que es, a ver si lo digo bien, Ainulindale, la música de los Ainur. En el principio estaba Eru, el único, que en Arda es llamado Ilúvatar, y primero hizo a los Ainur, los sagrados, que eran vástagos de su pensamiento, y estuvieron con él antes que se hiciera alguna otra cosa. Y les habló y les propuso temas de música, y cantaron ante él y él se sintió complacido. Pero por mucho tiempo cada uno de ellos cantó solo, o junto con unos pocos, mientras el resto escuchaba, porque cada uno solo entendía aquella parte de la mente de Ilúvatar de la que provenía él mismo, y eran muy lentos en comprender el canto de sus hermanos. Pero cada vez que escuchaban alcanzaban una comprensión más profunda, y crecían en unisonancia y armonía. Y sucedió que Ilúvatar convocó a todos los Ainur y les comunicó un tema poderoso, descubriendo para ellos cosas todavía más grandes y más maravillosas que las reveladas hasta entonces. Y la gloria del principio y el esplendor del final asombraron a los Ainur, de modo que se inclinaron ante Ilúvatar y guardaron silencio. Entonces les dijo Ilúvatar: del tema que os he comunicado, quiero ahora que hagáis, juntos y en armonía, una gran música. Y como os he inflamado con la llama imperecedera, mostraréis vuestros poderes en el adorno de este tema mismo, cada cual con sus propios pensamientos y recursos, si así le place. Pero yo me sentaré y escucharé, y será de mi agrado que por medio de vosotros una gran belleza despierte en canción. Entonces las voces de los Ainur, como de arpas y laúdes, pífanos y trompetas, violas y órganos, y como de coros incontables que cantan con palabras, empezaron a convertir el tema de Ilúvatar en una gran música, y un sonido se elevó de innumerables melodías alternadas, entretejidas en una armonía que iba más allá del oído hasta las profundidades y las alturas, rebosando los espacios de la morada de Ilúvatar. Y al fin la música y el eco de la música desbordaron volcándose en el vacío, y ya no hubo vacío. Nunca desde entonces hicieron los Ainur una música como esta, aunque se ha dicho que los coros de los Ainur y los hijos de Ilúvatar harán ante él una música todavía más grande después del fin de los días. Entonces los temas de Ilúvatar se tocarán correctamente y tendrán ser en el momento en que aparezcan, pues todos entenderán entonces plenamente la intención del único para con una de las partes y conocerán la comprensión de los demás, e Ilúvatar pondrá en los pensamientos de ellos el fuego secreto. Pero ahora Ilúvatar escuchaba sentado, y durante un largo rato le pareció bien, pues no había fallas en la música. Pero a medida que el tema prosperaba, nació un deseo en el corazón de Melkor, entretejer asuntos de su propia imaginación que no se acordaban con el tema de Ilúvatar, porque intentaba así acrecentar el poder y la gloria de la parte que le había sido asignada. A Melkor, entre los Ainur, le habían sido dados los más grandes dones de poder y conocimiento, y tenía parte en todos los dones de sus hermanos. Con frecuencia había ido solo a los sitios vacíos en busca de la llama imperecedera, porque grande era el deseo que ardía en él de dar ser a cosas propias, y le parecía que Ilúvatar no se ocupaba del vacío, cuya desnudez lo impacientaba. No obstante, no encontró el fuego, porque el fuego está con Ilúvatar, pero hallándose solo, había empezado a tener pensamientos propios, distintos de los de sus hermanos. Melkor entregió algunos de sus pensamientos en la música, e inmediatamente una discordancia se alzó en torno, y muchos de los que estaban cerca se desalentaron, se les confundió el pensamiento, y la música vaciló. Pero algunos empezaron a concertar su música con la de Melkor, más que con el pensamiento que habían tenido en un principio. Entonces la discordancia de Melkor se extendió todavía más, y las melodías escuchadas antes naufragaron en un mar de sonido turbulento. Pero Ilúvatar continuaba sentado y escuchaba, hasta que pareció que alrededor del trono había estallado una furiosa tormenta, como de aguas oscuras que batallaban entre sí con una cólera infinita que nunca sería apaciguada.
Antonio, creo que te toca a ti ahora. Entonces Ilúvatar se puso de pie y los Ainur vieron que sonreía y levantó la mano izquierda. Y un nuevo tema nació en medio de la tormenta, parecido y sin embargo distinto al anterior, que cobró fuerzas y tenía una nueva belleza. Pero la discordancia de Melkor se elevó rugiendo y luchó contra él. Y una vez más hubo una guerra de sonidos más violenta que antes, hasta que muchos de los Ainur se desanimaron y no cantaron más, y Melkor predominó. Otra vez se incorporó entonces Ilúvatar, y los Ainur vieron que estaba serio, e Ilúvatar levantó la mano derecha, y aquí que un tercer tema brotó de la confusión, y era distinto de los otros, porque pareció al principio dulce y suave, un mero murmullo de sonidos leves en delicadas melodías, pero no pudo ser apagado, y adquirió poder y profundidad, y pareció por último que dos músicas se desenvolvían a un tiempo ante el asiento de Ilúvatar, por completo discordantes. La una era profunda, vasta y hermosa, pero lenta y mezclada con un dolor sin medida, que era la fuente principal de su belleza. La música de Melkor había alcanzado ahora una unidad propia, pero era estridente, vana, infinitamente repetida y poco armónica, pues sonaba como un clamor de múltiples trompetas que bramaran unas pocas notas, todas al unísono. Intentó ahogar a la otra música con una voz violenta, pero pareció que la música de Ilúvatar se apoderaba de algún modo de las notas más triunfantes y las entretejía en su propia solemne estructura. En medio de esta batalla que sacudía las estancias de Ilúvatar y estremeció unos silencios hasta entonces inmutables, Ilúvatar se puso de pie por tercera vez. Era terrible mirarlo a la cara. Levantó entonces ambas manos y en un acorde más profundo que el abismo, más alto que el firmamento, penetrante como la luz de los ojos de Ilúvatar, la música cesó. Entonces Ilúvatar habló y dijo: poderosos son los Ainur, y entre ellos el más poderoso es Melkor. Pero sepan él y todos los Ainur que yo soy Ilúvatar. Os mostraré las cosas que habéis cantado, y así veréis qué habéis hecho. Y tú, Melkor, verás que ningún tema puede tocarse que no tenga en mí su fuente más profunda, que nadie puede alterar la música a mi pesar, porque aquel que lo intente probará que es solo mi instrumento para la creación de cosas más maravillosas todavía que él no ha imaginado. Entonces los Ainur tuvieron miedo, aunque aún no habían comprendido qué les decía Ilúvatar, y llenóse Melkor de vergüenza de la que nació un rencor secreto. Pero Ilúvatar se irguió resplandeciente y se alejó de las hermosas regiones que había hecho para los Ainur, y los Ainur lo siguieron. Pero cuando llegaron al vacío, Ilúvatar les dijo: contemplad vuestra música. Y les mostró una escena, dándoles vista donde antes había habido solo oído, y los Ainur vieron un nuevo mundo hecho visible para ellos, y era un globo en el vacío, y en él se sostenía, aunque no pertenecía al vacío. Mientras lo miraban y se admiraban, este mundo empezó a desplegar su historia, y les pareció que vivía y crecía. Y cuando los Ainur hubieron mirado un rato en silencio, volvió a hablar Ilúvatar: contemplad vuestra música. Este es vuestro canto, y cada uno de vosotros encontrará en él, entre lo que os he propuesto, todas las cosas que en apariencia habéis inventado o añadido. Y tú, Melkor, descubrirás los pensamientos secretos de tu propia mente, y entenderás que son solo una parte del todo, y tributarios de su gloria. Chico, creo que te toca a ti, ¿no? Sí. Y muchas otras cosas dijo Ilúvatar a los Ainur en aquella ocasión. Y por causa del recuerdo de sus palabras, y por el conocimiento que cada uno tenía de la música que él mismo había compuesto, los Ainur saben mucho de lo que era, lo que es y lo que será, y pocas cosas no ven. Sin embargo, algunas cosas hay que no pueden ver, ni a solas ni aun consultándose entre ellos, porque a nadie más que a sí mismo ha revelado Ilúvatar todo lo que tiene él en reserva, y en cada edad aparecen cosas nuevas e imprevistas, pues no proceden del pasado. Y así fue que mientras esta visión del mundo se desplegaba ante ellos, los Ainur vieron que contenían cosas que no habían pensado antes, y vieron con asombro la llegada de los hijos de Ilúvatar y las estancias preparadas para ellos, y advirtieron
que ellos mismos, durante la labor de la música, habían estado ocupados en la preparación de esta morada, pero ignorando que tuviese algún otro propósito que su propia belleza. Porque solo él había concebido a los hijos de Ilúvatar, que llegaron con el tercer tema, y no estaban en aquel que Ilúvatar había propuesto en un principio. Y ninguno de los Ainur había intervenido en esta creación. Por tanto, mientras más lo contemplaban, más lo amaban, pues eran criaturas distintas de ellos mismos, extrañas y libres, en las que veían reflejada de nuevo la mente de Ilúvatar, y conocieron aún entonces algo más de la sabiduría de Ilúvatar, que de otro modo habría permanecido oculta aún para los Ainur. Ahora bien, los hijos de Ilúvatar son elfos y hombres, los primeros nacidos y los seguidores. Y entre todos los esplendores del mundo, las vastas salas y los espacios y los carros de fuego, Ilúvatar escogió como morada un sitio en los abismos del tiempo y en medio de las estrellas innumerables. Y puede que esta morada parezca algo pequeña a aquellos que solo consideran la majestad de los Ainur y no su terrible sutileza, como quien tomará toda la anchura de Arda para levantar allí una columna, y la elevará hasta él, hasta que el cono de la cima fuera más punzante que una aguja. O quien considerara sola la vastedad inconmensurable del mundo, que los Ainur aún están modelando, y no la minuciosa precisión con que dan forma a todas las cosas que en él se encuentran. Pero cuando los Ainur hubieron contemplado esta morada en una visión, y luego de ver a los hijos de Ilúvatar que allí aparecían, muchos de los más poderosos de entre ellos se volcaron en pensamiento y deseo sobre este sitio. Y de estos, Melkor era el principal. Como también había sido al comienzo el más grande de los Ainur que participaran en la música. Y fingió, aún a sí mismo, al comienzo, dominando los torbellinos de calor y de frío que lo habían invadido, que deseaba ir allí y ordenarlo todo para beneficio de los hijos de Ilúvatar. Pero lo que en verdad deseaba era someter tanto a elfos como a hombres, pues envidiaba los dones que Ilúvatar les había prometido, y él mismo deseaba tener súbditos y sirvientes y ser llamado Señor, y gobernar otras voluntades. Pero los otros Ainur contemplaron esta habitación puesta en los vastos espacios del mundo, que los elfos llamaban Arda, la tierra, y los corazones de todos se regocijaron con la luz y los ojos se les alegraron en la contemplación de tantos colores, aunque el rugido del mar los inquietó de sobremanera. Y observaron los vientos y el aire y las materias de que estaba hecha Arda, el hierro y la piedra, la plata y el oro, y muchas otras sustancias, pero de todas ellas el agua fue la que más alabaron. Y dícenos Eldar que el eco de la música de Ainur vive aún en el agua, más que en ninguna otra sustancia de la tierra. Y muchos de los hijos de Ilúvatar escuchan aún incansables las voces del mar, aunque todavía no saben lo que oyen. Ahora bien, aquel Ainur, a quien los elfos llaman Ulmo, volvió sus pensamientos al agua, y de todos fue él a quien Ilúvatar dio más instrucción en música. Pero sobre aires y vientos, quien más había reflexionado era Manwë, noble de nobles entre los Ainur. En la materia de la tierra había pensado Aule, a quien Ilúvatar había concedido una capacidad y un conocimiento apenas menores que los de Melkor, aunque lo que deleita y enorgullece a Aule es la tarea de hacer y las cosas hechas, y no la posesión ni su propia maestría. Por tanto da y no atesora, y está libre de cuidados emprendiendo siempre nuevas tareas. Javier, es tu turno. Muy bien. Gracias. E Ilúvatar habló a Ulmo y le dijo: ¿no ves cómo aquí, en este pequeño reino de los abismos del tiempo, Melkor ha declarado la guerra contra tu provincia? Ha concebido un frío crudo e inmoderado, y sin embargo no ha destruido la belleza de tus fuentes, ni la de tus claros estanques. Contempla la nieve y la astuta obra de la escarcha. Melkor ha concebido calores y fuegos sin restricción, y no ha podido marchitar tu deseo ni ahogar por completo la música del mar. Contempla más bien la altura y la gloria de las nubes, y las nieblas siempre cambiantes, y escucha la caída de la lluvia sobre la tierra. Y en estas nubes eres llevado cerca de Manwë, tu amigo, a quien amas, respondió entonces Ulmo. En verdad, mi corazón no había imaginado que el agua llegara a ser tan hermosa, ni mis pensamientos secretos habían concebido el copo de nieve, ni había nada en mi música que contuviese la caída de la lluvia. Iré en busca de Manwë,
y juntos haremos melodías que serán tu eterno deleite. Y Manwë y Ulmo fueron desde el principio aliados, y en todo cumplieron con fidelidad los propósitos de Ilúvatar. Pero mientras Ulmo hablaba todavía y los Ainur miraban absortos, la visión se apagó y se ocultó a ojos de todos, y les pareció que en ese momento percibían algo distinto, la oscuridad, que no habían conocido antes, excepto en pensamiento. Pero se habían enamorado de la belleza de la visión y habían contemplado embelesados el despliegue del mundo que allí cobraba ser, y les colmaba la mente, porque la historia no estaba todavía completa ni los ciclos del tiempo del todo cumplidos cuando la visión les fue arrebatada. Y han dicho algunos que la visión cesó antes de culminar el dominio de los hombres y la desaparición de los primeros nacidos. Por tanto, aunque la música lo ocupaba todo, los Valar no vieron con los ojos de las eras posteriores ni el fin del mundo. Entonces hubo inquietud entre los Ainur, pero Ilúvatar los llamó y les dijo: sé lo que vuestras mentes desean, que aquello que habéis visto sea en verdad, no solo en vuestro pensamiento, sino como vosotros sois y aún otros. Por tanto digo, ea, que sean estas cosas. Enviaré al vacío la llama imperecedera y se convertirá en el corazón del mundo, y el mundo será, y aquellos de entre vosotros que lo deseen podrán descender a él. Y de pronto vieron los Ainur una luz a lo lejos como si fuera una nube con un viviente corazón de llamas. Y supieron que no solo era una visión, sino que Ilúvatar había hecho algo nuevo. Era el mundo que es. Darío, te toca a ti. Gracias, Ángel. Así sucedió, pues, que de los Ainur, algunos siguen morando con Ilúvatar más allá de los confines del mundo, pero otros, y entre ellos muchos de los más grandes y más hermosos, se despidieron de Ilúvatar y descendieron al mundo. Ilúvatar les impuso esta condición, quizá también necesaria para el amor de ellos: que desde entonces en adelante los poderes que él les había concedido se limitaran y sujetaran al mundo, por siempre, hasta que el mundo quedara completado, de modo tal que ellos fuesen la vida del mundo y el mundo la vida de ellos. Y por esto mismo se los llama los Valar, los poderes del mundo. Pero al principio, cuando los Valar entraron en Ea, se sintieron desconcertados y perdidos, pues les pareció que nada de lo que habían visto en su visión estaba hecho todavía, y que todo estaba a punto de empezar y aún informe y a oscura, porque la gran música no había sido sino el desarrollo y la floración del pensamiento en los palacios intemporales, y lo que habían visto solo una prefiguración. Pero ahora habían entrado en el principio del tiempo y advertían que el mundo había sido solo precantado y predicho, y que ellos tenían que completarlo. De modo que empezaron sus grandes trabajos en desiertos inconmensurables e inexplorados, y en edades incontables y olvidadas, hasta que en los abismos del tiempo y en medio de las vastas estancias de Ea, hubo una hora y un lugar en los que fue hecha la habitación de los hijos de Ilúvatar. Y en estos trabajos, Manwë y Aule y Ulmo se empeñaron más que otros, pero Melkor estuvo también allí desde el principio, y se mezclaba en todo lo que se hacía, cambiándolo si le era posible según sus propios deseos y propósitos, y animó grandes fuegos. Por tanto, mientras la tierra era todavía joven y estaba toda en llamas, Melkor la codició y dijo a los otros Valar: este será mi reino, y para mí lo designo. Luis, terminas tú el capítulo. Gracias. Pero Manwë era el hermano de Melkor en la mente de Ilúvatar y el primer instrumento en el segundo tema que Ilúvatar había levantado contra la discordancia de Melkor, y convocó a muchos espíritus, tanto mayores como menores, que bajaran a los campos de Arda a ayudar a Manwë, temiendo que Melkor pudiera impedir para siempre la culminación de los trabajos, y que la tierra se marchitara antes de florecer. Y Manwë dijo a Melkor: este reino no lo tomarás para ti injustamente, pues muchos otros han trabajado en él no menos que tú. Y hubo lucha entre Melkor y los otros Valar, y por esta vez Melkor se retiró y partió a otras regiones donde hizo lo que quiso, pero no se quitó del corazón el deseo de dominar el reino de Arda. Ahora bien, los Valar tomaron para sí mismos forma y color, y porque habían sido traídos al mundo por el amor de los hijos de Ilúvatar, en quienes habían puesto tantas esperanzas, tomaron formas que se asemejaban a lo que habían contemplado en la visión de Ilúvatar, excepto en majestad y en esplendor. Además, estas formas proceden del conocimiento que ellos tenían del mundo visible más que del mundo en sí, y no las necesitaban, salvo como necesitamos nosotros el vestido, pues podríamos ir desnudos sin desmedro de nuestro ser. Por tanto, los Valar pueden andar, si así les place, sin atuendo, y entonces ni siquiera los Eldar los perciben con claridad,
aunque estén presentes. Pero cuando deciden vestirse, algunos Valar toman forma de hombre y otros de mujer, porque esa diferencia de temperamento la tenían desde el principio, y se encarna en la elección de cada uno, no porque la elección haga de ellos varones o mujeres, sino como el vestido entre nosotros, que puede mostrar al varón o a la mujer, pero no los hace. Mas las formas con que los grandes se embisten no son en todo momento como las formas de los reyes y de las reinas de los hijos de Ilúvatar, porque a veces se visten de acuerdo con sus propios pensamientos, hechos visibles en formas de majestad y temor. Y los Valar convocaron a muchos compañeros, algunos menores, otros tan poderosos como ellos, y juntos trabajaron en el ordenamiento de la tierra y en el apaciguamiento de los tumultos. Entonces Melkor vio lo que se había hecho y que los Valar andaban por la tierra como poderes visibles, vestidos con las galas del mundo, y eran agradables y gloriosos de ver y bienaventurados, y la tierra estaba convirtiéndose en un jardín de deleite, pues ya no había torbellinos en ella. La envidia de Melkor fue entonces todavía mayor y él también tomó forma visible. Pero a causa del temple de Melkor y de la malicia que ardía en él, esa forma era terrible y oscura. Y descendió sobre Arda con poder y majestad más grandes que los de ningún otro Valar, como una montaña que vadea el mar y tiene la cabeza por encima de las nubes, vestida de hielo y coronada de fuego y humo. Y la luz de los ojos de Melkor era como una llama que marchitaba con su calor y traspasa con un frío mortal. Así empezó la primera batalla de los Valar con Melkor por el dominio de Arda, y de esos tumultos los elfos conocen muy poco, porque lo que aquí se ha declarado procede de los Valar mismos, con quienes los Eldalie hablaron en la tierra de Valinor y de quienes recibieron instrucción. Pero poco contaron los Valar de las guerras anteriores al advenimiento de los elfos. Se dice, no obstante, entre los Eldar que los Valar se esforzaron siempre, a pesar de Melkor, por gobernar la tierra y prepararla para la llegada de los primeros nacidos, y construyeron tierras, y Melkor las destruyó, cavaron valles, y Melkor los levantó, tallaron montañas, y Melkor las derribó, ahondaron mares, y Melkor los derramó, y nada podía conservarse en paz ni desarrollarse, pues no bien empezaban los Valar una obra, Melkor la deshacía o corrompía. Y sin embargo, no todo era en vano, y aunque la voluntad y el propósito de los Valar no se cumplía nunca, y todas las cosas tenían un color y una forma distintos de como ellos los habían pensado, no obstante la tierra iba cobrando forma y haciéndose más firme, y así la habitación de los hijos de Ilúvatar fue establecida al fin en los abismos del tiempo y entre las estrellas innumerables. Muchas gracias, Luis. Bueno, este ti. capítulo para mí es uno de mis preferidos, de los más mágicos y más bonitos. La idea de esa música como creación del músico a mí me parece maravillosa. Y además, bueno, también es verdad que tiene muchas resonancias bíblicas, ¿no? Pero son tan evidentes que a mí, por ejemplo, por decir una cosa que me ha llamado la atención, inicia un poco el debate, me llama la atención lo expresiva que es la música, ¿no? Que cuando habla de la música estridente, vana, infinitamente repetida y poco armónica, pues sonaba como un clamor de múltiples trompetas que grababan unas pocas notas. A mí todo lo que se me viene a la cabeza es música de guerra. Es un ejército acudiendo a la batalla, ¿no? Es muy evocador esa manera con que eso se contrarresta con la música oficial, la música de los otros, ¿no? Y sale esa música discordante que suena a ejército, ¿no? Dando batalla. No sé qué opináis vosotros y qué os parece el capítulo un poco. Si queréis podemos hablar en el mismo orden en el que hemos participado, ¿no? De Antonio, ¿tú qué dices? A mí también, vamos, a mí me gusta mucho Tolkien, claro, pero esta también me encanta, siempre me ha gustado desde pequeño. En general me gustan los mitos de creación del mundo, de las diferentes culturas, las diferentes religiones. Y para mí, vamos, que para cada persona pues le resuena con una cosa, ¿no? A mí me parece que estos mitos cuentan como qué es el mundo y qué es lo que podemos hacer en el mundo, las personas que escuchamos la historia. Y me parece preciosa, vamos, quizá la más bonita que yo conozco de los mitos de creación del mundo es ese, porque, claro, presenta el mundo como el mundo es una canción, más yo que soy músico, que me gusta la música, pues con más motivo me resuena.
además como una canción que no nos pertenece, que no pertenece a nadie, que nos rebasa y que es como un regalo. Entonces, claro, yo veo la lucha, esa me gusta porque luego, claro, es la lucha, como siempre pasa en las historias de la creación, ¿no? Que luego lo que pasa en la creación sigue pasando todo el rato. Y entonces, como es un mundo del que no nos podemos apropiar, ¿no? Y digamos, el pecado, por así decirlo, ¿no? Por utilizar el lenguaje bíblico, ¿no? El pecado de Melkor sería como querer apropiarse de un mundo que no pertenece a nadie. Si acaso pertenece a Eru, pero no pertenece a nadie. Es un poco, Antonio, el mismo pecado que el del árbol del bien y del mal. Es la curiosidad, ¿no? Él va a los sitios vacíos y tiene impaciencia, quiere saber más. Es el más fuerte de todos los hijos, el más perfecto, como pasaba con Lucifer en su momento también, y el más curioso. Y es su frustración, ¿no? Su impaciencia la que parece que le corrompe, que le crea pensamientos que no debería haber tenido al principio. Sí, pero yo más que curiosidad lo veo como dominio, ¿no? O sea, no quiere cantar con los demás y no quiere cantar con el resto de la naturaleza, de las cosas, como apoderarse de los demás y diferente, una música diferente. Claro, a mí me gusta más este relato que el del Génesis, porque el del Génesis lo que dice es lo que tenemos que hacer en el mundo es trabajar, porque no hay otra, ¿no? Porque nos hemos caído de... Y aquí lo que dice, lo que tenemos que hacer en el mundo es resonar con la naturaleza, que también es trabajar, ¿no? Pero es trabajar pues en consonancia con el resto de lo demás y de la naturaleza. O sea, que a mí me resuena mucho esta historia, me gusta mucho. Sí. Chico, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú qué destacarías? No se te escucha. Está silenciado, Fico. Ahora. Estaba muteado ahí también. No sí. solo también lo religioso, ¿no? Que se nota acá, sino las teorías físicas, ¿no? Que por ahí uno puede llegar a entender, ¿no? Yo entiendo que hay una teoría muy parecida que es la teoría de las cuerdas, creo, ¿no? Que tiene que ver con esto, ¿no? Con las vibraciones, ¿no? Del universo que al unísono crean todo esto, ¿no? No sé si estoy un poco fuera de foco en ese sentido. También lo que me sorprende es como, yo creo que este libro, ¿no? Si nos ponemos nosotros ahora, ¿no? A hacer bromas y a enterrar estatuas de Ilúvatar con un escrito de esto y que lo encuentren dentro de 100 años, esto lo pueden creer como que una civilización tenía estas creencias, tranquilamente. Yo Totalmente. Eso no lo descarto. O sea, te juro que de jubilado me encantaría hacer eso, poner a enterrarme con esta de Ilúvatar, ya cuando no tenés nada que hacer y vas dejando ahí. Pero esta grabación servirá de autoconfesión, ¿eh? También te lo digo. Para que los arqueólogos se vuelvan locos, ¿no? Sí, sale mal. Y también siempre me quedó la duda, ¿no? Como que el plan de Ilúvatar era que Melkor también fuera así, ¿no? Que porque todo lo que va deformando es lo que le da forma también a la Arda, ¿no? Y a toda la creación y todas las canciones, ¿no? Fue esa disonancia la que le terminó dando la forma final a la visión de Ilúvatar. Así que no, la verdad que es una locura, es una pasada, es como dice Antonio, de las historias de las creaciones, es una de las más bonitas. Javi, ¿tú qué dirías que aportáis aquí? Yo hay un par de elementos que me gustan mucho de este episodio que son el fuego secreto como energía creadora, porque cuenta cómo la canción lo que dio lugar es a una visión, no a nada real. Y es en el momento cuando Ilúvatar dice, envío el fuego secreto, cuando eso pasa a ser. Y en lo que codicia Melkor, que nunca pudo crear, siempre pudo pervertir, pero él buscaba esa llama imperecedera para poder crear cosas propias y nunca lo consiguió. Eso te iba a preguntar, si son la misma cosa el fuego secreto y la llama imperecedera, porque me da que sí, pero... Bueno, si no me corrigen nada, yo pensaba que sí, pero puede que esté en un error, no lo sé. No, yo creo que también sí, pero tampoco tan claro. Pero en cualquier caso, lo que se entiende es como el germen, ¿no? Lo que logra materializar la idea sería esa llama, ¿no? O sea... Eso es, y después enviados, como veremos después en los History, es muy conocido la frase de Gandalf cuando se define como que administra el fuego secreto, tampoco lo tiene, pero puede gestionarlo, eso le permite hacer ciertas cosas, siendo la magia muy sutil y no bueno, por momentos. Hay capítulos como La cima de los vientos que se deja de sutileza, pero ya llegaremos. Y lo segundo es la incapacidad de los Valar para comprenderlo todo. Como dicen que ni a un solo ni muchas veces en su conjunto llegaba hasta el final, o sea, no son capaces de ver todo lo que va a pasar y eso está muy bien porque les da después un protagonismo, me refiero a que
Manwë tiene que tomar decisiones sin saber a ciencia cierta cómo acaba todo. Entonces hay que huir un poco del concepto de que los Valar sean deidades así omnipotentes o muy poderosas que están sujetos a alguna de las problemáticas que tenemos nosotros, y lo hemos comentado antes con Melkor. Por esa curiosidad, ese deseo de experimentar o de poseer o de controlar, al final no hay nada más humano, y lo puedo asemejar a las deidades del panteón griego en medida de que también sufren, y en sus virtudes y sus defectos me parece muy interesante. Hombre, yo también creo que el hecho de que no lo sepan todos, porque aquí nada más que hay una persona que lo sabe, bueno, una persona, un ser que lo sabe todo, ¿no? Entonces, digamos que si están en un segundo escalón, es por eso. Aquí fuera de Ilúvatar nadie va a controlar absolutamente todo, ¿no? Entiendo yo, vamos, yo siempre he entendido que esa frase venía por eso, que quien sabía todo era el creador y ya después le daba a cada uno sus dones. Y bueno, Darío, ¿tú qué destacarías? Pues bueno, yo además de todo lo que se ha dicho, que es verdad que, como ha comentado antes Antonio, el tema de que la creación sea a través de la música siempre me pareció algo muy bonito y muy visual, ¿no? Yo siempre me imaginaba a todos como cantando al mismo tiempo. Y con respecto a eso, sí hay una cosa que siempre me ha llamado la atención, y es que si bien en algunos momentos, pues cada uno de los Ainur pues cantaban, digamos, individualmente, hay un momento en el que tiene que hacerlo de forma conjunta. Y es ahí cuando la voz discordante de Melkor empieza a hacer cosas diferentes. A mí siempre esto yo lo he enlazado con otros momentos de otras obras de Tolkien, incluso en El Señor de los Anillos también, que parece que siempre intenta que las cosas se hagan como en compañía, ¿no? Como por ejemplo la Compañía del Anillo, ¿no? Que es un grupo de pueblos libres, de otras formas, que juntos van a hacer una tarea común, que es lo que se supone que tenían que hacer también los Ainur. Sin embargo, hay una nota discordante que en este caso es Melkor, que lo que busca es destruir. Porque él busca el dominio siempre destruyendo lo que construyan otros, ¿no? Ya sea, pues eso, como ponía, ¿no? Si hay un valle, pues yo levanto una montaña. Si hay una montaña, pues yo la destruyo. Entonces siempre me ha parecido interesante que creo que lo que trata de expresar también un poco Tolkien es la importancia que tiene la unión, en general, de hacer un bien común entre todos. Y que hay en este caso Melkor, esa nota discordante que hace que todo varíe y cambia la faz del mundo, evidentemente, y todo lo que implica. Entonces yo siempre lo enlazo de esa manera, también con eso, con el tema de la compañía, con el tema de lo que implica la unión en la obra de Tolkien. Y además, más allá de eso, también siempre cuando me lo leía por primera vez, yo también le daba vuelta a cómo expresa y cómo la forma que tiene Tolkien tan especial de narrar, ese detallismo que tiene, cómo expresa los pasajes, que luego posteriormente se ve en El Señor de los Anillos, que a lo mejor tiene que describir un paisaje y lo hace de una forma extremadamente meticulosa, que te lleva a imaginártelo, cada uno a su manera, pero que es tremendamente visual, por lo menos para mí. Oye, es verdad, con respecto al tema que tú dices del compañerismo aquí, que si te fijas, los demás Ainur, cuando hay alguno que dice, pues a este le gusta más cantar con este, esos que son buenos cantan juntos, pero este tiene seguidores, o sea, el malo tiene seguidores, que en verdad en El Señor de los Anillos pasa igual. Los pueblos libres se juntan y colaboran entre ellos, pero los malos nada más que tienen súbditos y plebeyos, digamos, no tienen compañeros realmente. Es un tema muy curioso, la verdad es que no me había yo percatado de eso, vamos. Luis, ¿tú qué destacarías entonces de esto, de este primer capítulo? Yo tengo como una reflexión en tres partes, ¿no? Para empezar, yo cuando yo leí por primera vez el Silmarillion, que en los años 90, pues uno cuando tenía 13, 14 años, cuidadito, ¿no? Entonces, es drogadura, claro, yo había leído El Señor de los Anillos, que llegué a través del juego de rol y tal, y claro, yo me compré el Silmarillion y empecé a leerlo, y yo tengo que reconocer que la primera lectura no llegué a terminar el capítulo, claro, pero yo era muy cabezota y lo intenté a los pocos meses y ya fue un no parar, ya terminé el Silmarillion entero. Y le tengo un cariño muy especial porque fue ese cabezonerío de, no, esto lo tengo que leer yo, ¿no? Y la verdad es que me encantó. Después de este capítulo en concreto, yo destacaría que aquí resuena mucho una obsesión que tenía Tolkien de crear una mitología, no por ir a los lugares comunes, ¿no? Que siempre se dice, no, que quería crear una mitología para Inglaterra y tal. No quiero ir por ahí, por ese lugar común, sino más bien resaltar
que para Tolkien lo más importante era el lenguaje. Y de hecho, para él era tan importante que si no tenía un lenguaje, no había una sedimentación, no existía en realidad esa mitología, porque no podían hablar. De hecho, es tan importante que en el primer capítulo resuena, todos lo sabemos que Tolkien era profundamente religioso, que resuena el Evangelio de San Juan, en ese principio que decía, en el principio de todo está el verbo, ¿no? Y aquí, que es lo más como un verbo, que es la palabra, es lo más, se puede perfeccionar aún más, convirtiéndolo en una canción. O sea, es un verbo incluso más superior que una palabra, es una canción. Y de hecho, tenía tanta razón que lo que no existe en verbo no existe, porque lo que no podemos nombrar es algo que no existe. Siempre se ha dicho que los límites de tu mundo son los límites de tu lenguaje. Y me parece una forma súper bonita de crear un mundo a través del lenguaje, a través de una canción, que sería un lenguaje, diciéndolo pronto y mal, superior, ¿no? Un lenguaje más perfeccionado, ¿no? Y después me ha gustado mucho lo que ha dicho Darío sobre la comunidad, porque una vez más, Tolkien además y muchísimos otros autores, y en la historia lo vemos innumerables veces, pero la raza humana nos empeñamos en creer que eso no es así, solamente juntos y anteponiendo el bien común por encima de todo, vamos a crear algo. Y como Melkor, que quiere las cosas para sí mismo, o desde un punto de vista egoísta, quiere ser el señor, o quiere hacerlo él solo, cómo se convierte un poco en el malo de la historia. Y bueno, en la propia mitología del Señor de los Anillos, pues vemos cómo va siendo derrotado tanto Melkor como las distintas reencarnaciones o interpretaciones de Melkor que hay a lo largo de la mitología de la Tierra Media, ¿no? Y Tolkien nos repite eso, lo vemos en millones de momentos de la historia, tanto de la historia real como de la historia literaria, que solamente en comunidad, solamente con el bien común, es como se crean las cosas y cómo avanzamos. Y parece que todavía estamos en 2024 y no nos enteramos bien de cómo va todavía, de cómo va el cuento. También es verdad que sustituyendo, digamos, el verbo por la música permite que se vea de forma más evidente el tema de la disonancia, ¿no? Del ruido que entra en una armonía y lo fastidia desde el principio. La verdad es que es muy inteligente el de la música. Sí, es una... Es muy te permite utilizar esa analogía tan bonita. Pero es bastante visual. Todos nos podemos imaginar una música preciosa y de repente hay una nota dando por saco, ¿no? Totalmente, sí. Como un coro, ¿no? Como un coro que están todos afinados y de repente algo... Sí, además yo siempre, esta escena, no sé por qué siempre la he imaginado como un coro. Sí. Claro. Más cantada que instrumental. Así, como abrazado. Sí, una cosa así bonita. Cantando y de repente algo que no... Además, yo creo que se llegó a hacer en alguna Estelcon, ¿no? Se llegó a hacer un intento de emular la música esa, y digo, qué pena no haber estado allí presente, porque lo que sí, a mí me suena que se inventó. Basándose en el relato de hacer una música de verdad que sonara, ¿no? Es súper interesante. Pero esto es complicado porque se supone que es una música ahí súper excepcional y... Sublime. También, bueno. También es bonito el homenaje que le hace a Andalucía, ¿no? En esta parte. Fíjate que, ¿viste? Tolkien es Ilúvatar, desde acá, andaluz. Hubiera quedado bien Arsa. Aquí yo, ¿no? Que diga ahí. Estoy buscando porque hay una cosa... que a mí me suena mucho a la segunda venida de Jesucristo y la redención católica, este rollo que es que dice que la música se volverá, como la que suena al principio, se volverá a escuchar todavía más grande después del fin de los días. Y también eso me suena mucho a redención bíblica, vaya. Sin embargo, no hay que buscarle tanto de eso, que Tolkien ya se enfadaba mucho cuando le decían que pero era... es verdad que con este primer capítulo es inevitable, ¿eh? A mí yo soy la primera que no me gusta mucho buscarle tema católico, pero en este primer capítulo yo creo que es un poco inevitable, vamos. Es que... Pero yo creo que no, ¿eh? Yo ahí disiento un poco, puede que no tenga razón. Un hinduista ya lo asocia con su concepto de la creación, ¿no? Esto creo que porque nosotros tenemos más arraigado lo que es el catolicismo y todas esas cosas, o bueno, de Dios y ese origen del universo, ¿no? De Adán y Eva,
de los 7 días. Entonces creo que lo asociamos con eso. Creo que si lo lee, no sé, un budista, va a tener su Pues manera sería de... interesante Claro. hablar con alguien así. Claro, con otra persona que tenga, ¿viste? Otro concepto de la creación. Yo creo que lo asociaría cada uno con su, Claro, con su, con su Con las su Biblia, método imágenes que creacionista, ¿no? Tolkien con tenía, su propio Génesis, claro. sí, y digo que las imágenes que Tolkien tenía en la cabeza eran las de su educación y las de su religión, ¿no? Claro, y entonces sí que resuena, claro, a mí sí me resuena, digo, a cosas católicas. Indirectamente lo Pero como asociamos. dice Pico, yo creo que la experiencia que hay de fondo, ¿no? Que es una experiencia que pueden tener las distintas religiones o personas que no somos religiosos, ¿no? Que hay una experiencia de fondo que son todas las cosas que estamos hablando y que al final Igual muchas veces también, la creencia nos separa, pero la experiencia nos une, ¿no? es que Creo que hay también un son muy trabajo de... similares. Claro, claro. Todas estas Diferentes cosas que estamos orígenes, diferente diciendo, historia. Sí, la verdad es que sí, que hay muchas cosas mezcladas entre todas las La religiones, ¿no? mayoría vacío, luz, oscuridad, bien y mal, Sí, sí, totalmente. fuego, agua, pero siempre hay como una dualidad, un vacío o algo que siempre como que Claro, arranca es todo que así, ¿no? No, y además los que no hay ingre- nada que sea ajeno a ninguna cultura, las cosas como son. sí, es que los Eso. ingredientes siempre son los mismos. Entonces, algunas veces te sale un puchero y otras veces te sale un Claro. potaje, pero es que los Un ingredientes Adán y de la, Eva o un... claro, los ingredientes de la mitología humana siempre son los mismos. Sin embargo, aunque estoy de acuerdo un poco con lo que decís, yo creo que me parece más, o al menos la visión que yo siempre he tenido, y puede que esté también equivocado, porque no le podemos preguntar ahora a Tolkien, a lo mejor en alguna carta por ahí perdida lo aclara. Yo creo que toda esta parte primera del Silmarillion lo veía él más como una necesidad escribirla que para hacer, porque él ya lo dejó dicho, que todo su trabajo y toda su obra no era ninguna alegoría ni ninguna metáfora de nada de la religión católica. Además, le mosqueaba profundamente que se lo recordaran, tanto de la religión como de la Segunda Guerra Mundial y tal, que lo hemos leído un montón de veces. Yo siempre lo he visto como, bueno, a mí lo que me gusta es el lenguaje, a mí lo que me gusta son los idiomas, a mí lo que me fascina son todas las mitologías nórdicas y tal, y cómo hacerlo mm, palpable, cómo hacerlo real. Pues entonces le tengo que hacer unos cimientos reales, y por eso creo que él lo veía más como una necesidad. Pues tengo que crear un mito de la creación, porque si no toda mi mitología, toda mi obra no tiene cimiento. Entonces, lo veo más así, como una necesidad que al final lo hizo, desde mi punto de vista, maravillosamente, como ya lo hemos visto, pero no tanto como venga, voy a hacer ahora el Génesis, pero de mi mundo. No, no Lo creo que que sí es sea eso. curioso, existiendo un mito fundacional y un mito creacionista y un dios y unos dioses y tal, no haya cultos en la Tierra Media, aparentemente. O sea, no hay ningún templo consagrado a héroe al que vaya gente a rezar ni nada de eso. Que no deja de hay ser algunos, curioso. ¿no? Pero muy raro. Hay uno en El Númenor. Númenor no era el único, creo, ¿no? Sí, es verdad, sale un templo que después... Sí, es verdad, es cierto, el único. Pero Y es raro, sin ¿no? Que no embargo, haya más... Y sin embargo, da motivos y me parece que es interesante pensarlo también como para que no haya una adoración directa o como primero porque está muy alejado y segundo porque si incluso Melkor y todos sus propósitos también son parte o nacen de la música de Ilúvatar y todo está en su pensamiento ya, todos los sinsabores, toda la tragedia en la cual Númenor juega un papel muy importante, tiene su causa primera en Ilúvatar también. También es muy humano el renegar de este tipo de cosas. Ahí ya hablaríamos de predestinación y eso, pero hasta qué punto Ilúvatar suelta la rienda y pasan cosas que él no había concebido y hasta qué punto él se separa y los deja hacer y los deja sufrir y padecer mucho tiempo. Que se ha criticado a los Valar en muchas ocasiones la inacción hasta que se deciden, hasta que no. ¿Verdad? Y vamos a leer conforme vayamos leyéndolo tragedias grandísimas. Sí, Como sí, no, la de todo el Durin, mundo estamos pensando en lo mismo, vamos. entonces, bueno, yo entiendo que pudiera haber de los primeros y los segundos nacidos gente que dijera, joder, pues no quiero saber nada de Dios en general. Sí, pero no Sí, deja pero de ser es que curioso los que... propios Valar te dice como que en este capítulo que hemos leído, que ellos intentaban hacer cosas siguiendo la musiquilla que tenían en el oído, pero al final lo que salía era distinto. Yo creo que es esa Claro. idea de que realmente tú no puedes controlar lo que pasa, tú puedes trabajar en comunidad con lo que, como habéis dicho, ¿no? Te puedes trabajar con los demás, en armonía con las personas, en armonía con la naturaleza,
para intentar transformar el mundo en el sentido de la musiquita que tienes por debajo. Pero no tienes ni idea de lo que va a pasar. Y al final todo lo que pasa va a ser lo que no puedes controlar. Y claro, eso tiene el lado del bien, ¿no? Pero luego tiene lo que decía Javi, ¿no? El lado del mal en el sentido de que hasta Melkor en su rebeldía decía, no, es que realmente tu rebeldía lo único que hace, o sea, le pasa lo mismo. Él intenta hacer algo nuevo, pero realmente lo único que hace es que la cosa, digamos, la realidad va aparte de nuestros esfuerzos por dominarla. Claro, Es lo que que al final sale lo que sale son a partir de lucha de contrapuestos sale lo que sale. O sea, yo creo que nos pasa a nosotros todos los días. Intentamos hacer algo, nos vienen 4 o 5 adversidades o cosas nuevas que no contábamos y vamos, es que nos pasa hasta para hacer una foto. Yo hago una foto, nunca es el color que yo quiero, nunca es como yo me la estaba imaginando cuando la estaba haciendo y no es exactamente lo que estaba viendo. Entonces aquí parece que quieren hacer una montaña, pero llega el otro y le tira para acá, no sé cuánto, nos puede pasar a todo el mundo en nuestra vida. A mí eso me suena mucho, ¿no? Como intentas hacer una cosa y al final sale una completamente diferente por otros factores que no eres tú. Y en este caso por la contraposición del bien y el mal, ¿no? Y también para bien, ¿no? A veces dice, en algún lado estaba la contraposición y en otro lado también dice, ellos se ponían a hacer, no sé, vamos, literalmente no lo digo, ¿no? Pero se ponían a hacer y luego salía una cosa que no era lo que se habían imaginado, ¿no? También para bien, ¿no? Pues, tú intentabas lo que podías, te juntas con los demás, lo intentas y luego lo que sale es que no sabes lo que es, no lo puedes manejar. Claro, por ejemplo, esto iba a ser un directo. Claro, esto es el caos mismo. Acá Melkor. No lo hemos controlado. Mira, lo podemos así como la teoría esta de los sistemas, ¿no? La entropía, la sinergia, esas cosas. Pues está un poco En ahí. síntesis, esto iba a ser un directo. Hasta Bueno, dónde chicos, llegan las cosas de Melkor, las maldades de Melkor. sí, al final da un poco de coraje que sea tan protagonista del capítulo, ¿eh? Es lo que a mí me da un poquito de... Al final el chungo se lleva todo el protagonismo, todo el crédito. Y se lo Y de los demás sale mucho llevará, menos. Y seduce, ojo, porque hasta Y- un poco más adelante que te enterás que es un guarro en serio, hasta te da un coso de decir, che, ojo que este no está tan errado, no está tan equivocado. Es decir, ¿por qué tiene que hacer todo tal como lo dice Ilúvatar? ¿Por qué no hay un poco más de libertad? Pero bueno, obviamente que después te enterás que, bueno, con las cosas que haces. Porque es un negacionista el hombre. Pero al principio da una cierta duda, ¿eh? Yo creo que si hubiera... Sí, yo me acuerdo cuando lo leía el chico que decía, claro, dice, él quería hacer su propia historia, ¿no? Y es verdad que yo decía, pues claro, vamos, se puede ver desde esa perspectiva, ¿no? Darle la vuelta a la historia. Claro, otra Decía, perspectiva, a ti ¿por qué te lo todo dan lo que todo hace esto Ilúvatar? es lo que tienes que hacer. Y dices, espera, ¿por qué? Espérate, yo quiero hacer otra cosa. Yo quiero salirme del tiesto, ¿no? También Claro, podemos ¿viste? empatizar con esa actitud para bien. Podemos Te ser tienta el malvados. lado oscuro, te hace tentar el lado oscuro. Por eso también debe tener tanto súbdito, ¿no? Después, a la larga, ¿no? Obviamente. Claro. Es muy parecido a algunas clases del instituto. Que tú estás dirigiendo, pero aquí hay 2 que van en armonía y hay 14 Melkor. A veces solamente un Melkor ya os va tirando toda la clase. Hombre. Una generación arruinada con un Melkor. Bueno, chicos, pues yo creo que más o menos no podemos dar por terminada esta sesión recordando eso, que esto vamos a continuar todos los jueves esperemos a las 9:30 de la noche, que el siguiente capítulo sería En directo. el jueves 4 de abril a las 9:30 de la noche. Recordamos y no sabemos si en directo, en diferido, de alguna manera será. Yo antes de irme me gustaría hacer referencia a Christopher Tolkien, porque se habla mucho de... Pobrecito, que no me hemos leído el prólogo que era de él. Lo que hizo este hombre con el Silmarillion, o sea, esa recopilación que tuve hace de manuscrito de su padre escrito a mano, me parece que es tan importante para la obra que vamos a comentar como casi como lo que viene después, porque es que le da explicación a todo. ¿Qué sería de todo el mundo de la Tierra Media si no conociésemos esto? O sea, así que bravo, Christopher. Totalmente. Gracias. Me da un poco de pena Sí. saltarme el prólogo por él, pero es que realmente empezar el libro por el prólogo me parece un poco extraño. No, pero bueno, ahí No, estaba bien estar por el primer capítulo, pero es verdad que hay que reconocerle que se metían mucho con él en su día, ¿no? Se metieron con Christopher Tolkien y claro, es que al final el Silmarillion, que es maravilloso, no lo tendríamos, ¿no? Si hubiera dicho, bueno, pues toda la papelera, ya está, quedamos a quedar con lo publicado. Pues no sé. Y mucho, ¿no? Y muchas de las obras que vinieron luego, Cuento Conclusión, Beren y Lucien, o sea... Todo. Lindo, o sea, Todo lo que no es sea el todo, Hobbit y o sea, el Señor de los Anillos, básicamente, vamos.
Sí, pues como Kafka, ¿no? Que le dio toda su obra a un amigo para que la quemara y la eliminara, tal. Y menos mal que el amigo lo traicionó, no tendríamos a Kafka, claro. Pero ¿hasta qué punto eso está bien? A mí esa yo historia a siempre veces me me lo deja un poquito pregunto. rayada, ¿eh? Pues te está diciendo el tío, oye, quémalo, también es verdad, porque no lo quemas tú. Pero bueno. No, pero la moraleja del cuento de hoy es que al final lo que hacemos no nos pertenece, o sea que le pertenece a la Bueno, humanidad. claro, las obras de arte no pertenecen a su autor de Así nunca, vamos, que- eso es así. En fin, chicos, pues nada, nos despedimos entonces, ¿no? Sí. Hasta la Venga, próxima. ha sido un Pues nada, placer. Un recordamos, placer. el jueves Hasta 4. jueves. Este Hasta jueves luego. no, el siguiente. Eso es. Siguiente. Hasta luego. Adiós. Adiós.